Hay iglesias y que están en la televisión y en muchos otros lados que le anuncian que si usted va a esa iglesia va a dejar de tener problemas. Lo cierto es que no dicen mentiras. Cuando uno se acerca a Jesucristo deja de tener el más grande de los problemas, que es el de estar enemistado o alejado de Dios. En ese sentido, cuando usted va a una iglesia donde recibe la palabra de Dios, usted encuentra el camino para solucionar el más grande de los problemas, que es el problema de la vida eterna. Pero en el camino de cada día, Dios tiene que trabajar en nosotros, porque somos obstinados, somos caprichosos, somos cabeza dura. Y lo que no podemos aprender cuando Dios nos habla a través de su palabra, muchas veces Dios necesita que lo aprendamos de otra manera. Todos los que estamos aquí, supongo que somos igual que los que estuvimos esta mañana. Hice una pregunta tonta, obvia. ¿Quién de ustedes ha tenido algún problema en su vida? No me pueden creer, todo el mundo levantó la mano. ¿Será igual en esta noche aquí? ¿Quién no? Todos vivimos problemas. Y nos preguntamos, pero si yo soy un hijo de Dios, pero si yo estoy tratando de honrar a Dios, ¿por qué Dios permite eso en mi vida? Y Dios lo hace porque tiene varios propósitos, y es lo que vamos a hablar en esta noche. Lo que queremos hacer habitualmente cuando viene una dificultad es sacárnosla de encima, solucionarla de la más rápida manera. No nos gusta el problema, no nos gusta la disciplina, no nos gusta pasar por momentos de dificultad y de zozobra. Y algunos, cuando están viviendo este problema, piensan que Dios se ha olvidado de ellos, o que Dios está enojado con ellos, o que algo están haciendo mal en su vida que hace que Dios los esté probando o haciéndoles vivir estas dificultades en su vida. Pero cuando leemos la palabra de Dios, descubrimos que Dios utiliza en su sabiduría y en su amor los problemas y las dificultades para perfeccionar nuestra vida. Tienen un propósito, tienen una razón. Miren lo que dice la carta de 1 Pedro capítulo 4, el versículo 12 y 13. Dice: amados, y yo quiero decirles ante todo, Pedro está escribiendo esta carta, el apóstol Pedro, a creyentes que están en momentos de una tremenda dificultad, están bajo una fuerte persecución de parte del Imperio Romano. Hermanos que están sufriendo, han sido muchos de ellos echados de sus casas, echados de su pueblo, son inmigrantes no deseados, están sufriendo en algún lugar del mundo conocido, y Pablo les escribe esta primer carta. Y en un momento le dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan, dice, no se sorprendan de las pruebas, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Voy a leer una versión un poquito más parafraseada y actual. Pedro le dice: amigos, cuando la vida se llena de dificultades, no piensen que Dios no está haciendo su trabajo. Muy por el contrario, disfruten, es difícil de creerlo esto, pero disfruten de pasar la experiencia que Jesús pasó. Este es un proceso de perfección espiritual que incluye gloria a la vuelta de la esquina. Así que, hermanos, les traigo una mala noticia.
muchas veces es voluntad de Dios que tengamos problemas. No hay un solo personaje en la Biblia, en toda la Biblia, que no haya tenido problemas. Todos los personajes bíblicos pasaron por momentos de dificultad, de prueba y de lucha. Por eso, a veces esos mensajes facilistas, venga a esta iglesia que se le van a terminar todos los problemas, no armoniza con lo que dice la Biblia. La Biblia nos habla de que nuestra vida aquí en la tierra va a estar llena de dificultades y problemas y enfermedades y muerte. Claro que cuando decimos esto, la primera pregunta que surge es: ¿y cuál es el propósito que Dios tiene? ¿Por qué Dios permite una cosa así? ¿No habrá otra manera mejor, más fácil, menos dolorosa de enseñarnos? Quiero mencionar 5 cosas en esta noche que nos ayuden a entender un poco lo que Dios tiene en mente para cada una de nuestras vidas. La primera: Dios usa los problemas para corregir nuestro camino. Dios quiere muchas veces en nuestra vida darnos una nueva dirección. Muchas veces estamos encaprichados haciendo algo que no es la voluntad de Dios. Muchas veces estamos viviendo de una manera que no es la voluntad de Dios. Entonces Dios nos llama la atención, nos hace escuchar su palabra, pero no la oímos, o no la queremos oír. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y nos avisa y nos dice de muchas maneras: te vas a equivocar. Entonces, como no le hacemos caso y Él nos ama, nos manda problemas. En el Proverbio 20, versículo 30, dice en una versión contemporánea: muchas veces es una dolorosa experiencia hacer que cambiemos nuestro camino. Pero Dios te ama de tal manera que no quiere que vos vivas una vida cristiana de fracaso en fracaso. Entonces a veces te sacude con alguna situación. Y si estás viviendo en un problema, estás viviendo una dificultad, o algo en tu vida no está ordenado y no está bien, es un buen momento para decir: ¿qué es lo que me está queriendo decir el Señor? ¿Qué cosa tengo que cambiar en mi vida? Cuando Saulo perseguía a los creyentes, él fue detenido en medio del camino y Dios lo dejó ciego. Yo supongo que después de un par de horas, quizá de un día, pensó: nunca más voy a volver a ver. No solamente volvió a ver, sino que fue luego el autor de 2/3 partes del Nuevo Testamento. Dios tenía un problema, una dificultad, una crisis, para que Saulo cambiara el camino que estaba llevando. O el ejemplo de Jonás. Jonás, desobediente a Dios, en vez de ir donde Dios quería que fuera, fue exactamente para el lado contrario. Y Dios allí en medio del mar provocó una tormenta para que los marineros lo echaran al agua. ¿Por qué? ¿Para que después contemos la historia de la ballena y de Jonás? No, para cambiar el camino que estaba teniendo Jonás, equivocado. Pablo le dice a los creyentes en la segunda carta de Corintios 7:9: ahora me gozo, no porque hayáis sido afligidos, sino porque fuisteis afligidos para arrepentimiento. Pablo se pone contento. ¿Así que la pasaron mal? Me gusta que la hayan pasado mal. Pero no porque la pasaron mal, sino como resultado de que la pasaron mal, de que fueron afligidos, cambiaron, se arrepintieron. Arrepentirse es eso, exactamente, un cambio de dirección. Estoy mirando o estoy yendo para un lado
y de golpe Dios me sacude y me dice, no sigas, cambia. Lo hace a través de una prueba, un problema. Por eso es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. ¿A dónde me está llevando este problema? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? Todos tenemos que cambiar. Si alguien viene y me dice, Juan Pablo, vos tenés que cambiar, no me dice nada que yo no sepa. Hay muchas cosas en mi vida que tengo que cambiar. Todos. Y a veces somos duros y Dios nos sacude con un problema. La segunda razón por la que Dios se permite que tengamos problemas es porque Él quiere probar nuestra fe. Alguien dijo, las personas son como los saquitos de té. No se sabe lo que hay dentro de ellos hasta que no los ponemos en agua caliente. Y muchas veces la fe que tenemos es muy cómoda, no nos resulta fácil, atractivo vivir la fe cristiana, y a veces Dios necesita probarnos, pero ¿es genuina tu fe? ¿Hasta qué punto me sos leal? ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a dar la vida por mí? En el libro de Deuteronomio, que es el libro que resume el sermón final de Moisés. Recuerden, Moisés liberó al pueblo y al final de su vida, antes de que el pueblo entrara en la tierra prometida, se subió a un monte y dio un gran discurso un resumen de todo lo que habían vivido y de todas las cosas que Dios le había estado diciendo. Ese es el libro de Deuteronomio, un resumen. Ahora, si nosotros para hablar a una congregación como esta necesitamos sonido, imagínense en aquella época que no había equipos de sonido, o sea que ustedes los dos de que están ahí atrás no tenían trabajo en esa época, se hubieran muerto de hambre. 2 millones de personas escuchando. Y en un momento dado, en el capítulo 8, versículo 2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Toma 2 semanas ir caminando desde Egipto a la tierra prometida, 2 semanas. Pónganle que con toda la gente, los chicos, las carpas y las ovejas, 1 mes. ¿Saben cuánto tardaron? 40 años. ¿Con qué propósito? ¿Por qué tanta aflicción? Porque Dios quería que entraran a la tierra prometida personas, que entrara un pueblo que le fuera fiel. Y Dios fue probando y probando y probando, y finalmente, hasta que no murió el último de los que salió de Egipto, que tenía el corazón duro, solamente unos pocos pasaron la prueba, el Señor los fue probando, probando tu corazón, probando lo que sos, quién sos. Vivimos en un mundo de mucha apariencia, se ha hecho de la apariencia un culto. Pero en lo profundo de tu corazón hay otra persona de la que nosotros podemos ver. Y Dios quiere que salga a luz esa persona, por eso te prueba. Primera Pedro capítulo 4 versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño, no es extraño. Dios quiere probar mi fe. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud ante esta prueba? Santiago capítulo 1 versículo 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es una parte necesaria en nuestro crecimiento como cristianos el pasar a través de la prueba de los problemas. No podemos saber en qué magnitud vienen sobre nuestras vidas, pero lo que sí podemos saber es que vienen de parte de un Dios que nos ama. La Biblia compara las pruebas de Dios o la prueba de Dios como el fuego que el orfebre, el que trabaja con el oro, ponía debajo del crisol, ese tazón donde echaba los pedazos de oro contaminados, y con el tiempo el fuego derrite el oro y sucede un fenómeno que es que la escoria, las impurezas, los otros metales que no son oro salen a la superficie. Y entonces el orfebre puede, no con la mano, ¿no?, pero con alguna cosa, con un colador, sacar las impurezas. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nos prueba para poder limpiar nuestra vida, sacar esa basura que hay, ese rencor escondido, esa falta de perdón, esa culpa por algo que hiciste en el pasado, esos celos o envidia que tenés, y aunque nadie se da cuenta y nadie jamás los podrá adivinar, en tu vida hay cosas oscuras, espurias, que te hacen actuar de una manera extraña, que te hacen no ser lo que Dios quiere que seas. Por eso Dios te pone a prueba. Pero sin embargo Pedro dice, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios usa los problemas para probarnos. Si estás pasando por un problema en este momento, pregúntate qué te está revelando acerca de vos mismo, de tu vida interior. ¿Cómo hace este problema desnudar, descubrir esas aristas, esas imperfecciones que vos tenés, que el Señor Jesucristo quiere limpiar? O te enojás cuando tenés problemas. Le pasa a muchos, ¿eh? ¿Cómo es que Dios me trata así? ¿Por qué, si Dios es un Dios de amor, me hace vivir esta situación? Y se enojan y se alejan de Dios y protestan. Y viven una vida de zozobra constante, porque dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa es la palabra que Jesús le dijo a Saulo. Es muy duro darle patadas a una piedra, eso es lo que quiere decir. Y cuando el creyente se enoja con Dios es como que le está dando patadas a una piedra. No tiene sentido. Si no, podemos decirle, Señor, en esta prueba he descubierto que hay cosas en mi vida que todavía no consagré, no limpié, no blanqueé ante ti. Pastor, tengo 30 años, 50 años de creyente. Todavía hay cosas que el Señor quiere limpiar en tu vida. Hace un mes me convertí, o un año, 2 años. Hay cosas que el Señor quiere limpiar en tu vida. No se olviden, el propósito de Dios, lo que Dios tiene en mente es una sola cosa, es que vos y yo seamos parecidos al Señor Jesús. Eso es lo que tiene en mente.
Él no solamente quiere que seas una buena persona, sino que seas una persona que se parezca al Señor Jesús. Y a veces el Señor nos tiene que probar, esculpir con alguna prueba. A veces lo puede hacer a mano, otra vez se tiene que contratar una, no sé cómo se llama ese aparato que contratamos el otro día, una electropercutora, o quizá a veces pone un poco de dinamita porque somos duros. Pero Dios va a trabajar. Dice así el texto, que nosotros lo tomamos en el sentido hermoso. El que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la va a terminar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios no se cansó con vos. Ah, ¿sos duro? Yo soy más duro que vos, te dice. En tercer lugar, los problemas nos protegen. Muchas veces Dios nos envía problemas y dificultades para protegernos, porque detrás de ese problema o de esa dificultad hay una bendición escondida. Dios utiliza los problemas para librarnos de problemas mayores. Cuando nosotros hace algunos años ya la escuela primaria se había llenado y necesitábamos aulas, le pedimos a un grupo de arquitectos que hiciera un diseño de una escuela que se iba a edificar en los 3 terrenos que dan sobre el pasaje. Yo esto lo conté más de una vez, pero bueno, alguno quizá no lo escuchó. La cosa es que contraté a un ingeniero que hace prueba de suelo. Entonces el ingeniero vino y allí donde está la trepadora nueva que hizo Jorge en el verano, más o menos en ese lugar puso una varilla con una pesa de 10 kilos y la tiraba la pesa y se enterraba. Y yo me quedé mirando, qué lindo que es esto, pero qué fácil, mirá cómo se entierra, así hasta uno puede llegar a sacar petróleo, pensé yo. Después vino de frente la otra piecita y no bajaba, le tiraban y casi ni se movía. Yo me fui como había visto algo que nunca había visto, contento. A los 2 días me llama por teléfono y dice, Juan Pablo, o pastor, no sé, sí, mire, el lugar donde usted tiene que construir la columna más grande, porque es la que va a sostener los tanques de agua, mire, pastor, allí o hay un pozo ciego o una laguna escondida, allí el terreno no tiene ningún tipo de resistencia. Me dijo algo así, usted va a necesitar la mitad de loma negra para hacer la base en ese lugar. ¿Qué es? ¿Qué problema? Y me pasé todo el día con ese problema encima. A la noche había una reunión de oración, como hay cada semana, y lo mejor de la iglesia pasa en la reunión de oración, aunque usted no pueda creer. Y yo estaba tocando el piano, estaba allí medio distraído, tocando el piano, mientras los hermanos cantaban, y vino el momento de oración, y dije, yo tengo un tema de oración. Y yo dije, hermanos, digo, no saben lo que está pasando, no sabemos qué vamos a hacer. Donde tenemos que construir, no podemos poner fundamento porque hay una laguna, parece como que este lugar en algún momento fue una laguna o alguna cosa así, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y Dios, no sé, me inspiró, me paré, dice, ¿no será que el Señor quiere que compremos los otros terrenos? Y en ese momento se produjo un toque del Espíritu a los dos que estaban allí y empezaron a decir, sí, y empezamos a cantar, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Y compramos los terrenos para la gloria de Dios. Un problema para librarnos de un problema más grande después y para abrirnos el camino a una gran bendición. Y muchas veces Dios permite eso. Cuando José nació, fue un privilegiado de su padre Jacob. Mal. Nunca un padre debe hacer preferencia de un hijo sobre otro. Pero Jacob se equivocó tantas veces en su vida que bueno, la cuestión es que sus hermanos lo odiaron, lo metieron en un pozo, lo hicieron pasar como muerto, lo vendieron de esclavo. Cuando llegó a Egipto empezó a trabajar, lo vendieron a otra gente, trabajando,
terminó en la cárcel, no viene al caso contar toda la historia que ustedes conocen, y en la cárcel estaba allí sin juicio, con el enojo de un hombre del gobierno que suponía que José había intentado seducir a su esposa, así esta le había llegado la noticia. José allí renuncia a ser un discípulo de Dios, un seguidor de Dios, nadie lo hubiera juzgado, todo le iba mal, todo le iba mal. Pero con el tiempo José es puesto como el segundo de Egipto, y cuando llega el momento del hambre, sus hermanos, los que lo habían vendido, viene y se presenta ante él. Y hay un texto que a mí me emociona, que es el versículo 20 del capítulo 50. José le dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. A través de los problemas que vivió José, Dios estaba protegiéndolo a él y protegiendo a toda su familia. Muchas veces podemos llegar a ser lastimados, los problemas nos pueden herir, las traiciones de los amigos, especialmente de los más cercanos, son los que producen un mayor dolor. Pero a veces, o muchas veces, Dios permite eso para librarnos de cosas que nosotros ni sabemos ni podemos pensar. Los malos momentos terminan siendo momentos de bendición. Yo contaba esta mañana una experiencia personal. Hace 30 años ser amigo de Juan Pablo Bongarrá era muy peligroso. Quien era amigo mío era puesto en la lista negra, en un círculo que no viene a caso mencionar. Venir a predicar a esta iglesia era ser condenado a no ser invitado nunca más a predicar a ninguna de las iglesias de ese círculo que no quiero mencionar. Qué prueba, qué dolor, dolor familiar. Ahora miro eso a 30 años después y lo veo, qué bendición de Dios. Primero de todo, unió a mi familia. Mi esposa y yo nos unimos como nunca al sentirnos motivo de alguna suerte de injusticia. No es que éramos absolutamente inocentes, nunca uno es 100% inocente en este tipo de situación. La segunda cosa, vimos la fidelidad de Dios, porque por un lado se cerraban puertas, por el otro lado se abrían portones. Y en tercer lugar, el Señor me regaló descubrir quiénes son mis verdaderos amigos. Son los amigos que tengo hoy, 30 años después. Los amigos que estuvieron conmigo en los momentos de prueba y dificultad. Las pruebas son para nuestro bien. Aprendemos a crecer. Ya vamos a llegar a ese punto, pero aprendemos a entender que Dios nos prueba porque nos quiere proteger. En cuarto lugar, este es el punto más difícil, los problemas nos disciplinan. Alguien dijo que la vida es la escuela, los problemas son las materias y la vida eterna es el diploma. David describió esta situación en el Salmo 119. En el versículo 67 dice: antes que fuera humillado, andaba descarriado, mas ahora guardo tu palabra. En el versículo 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El problema es que nos cuesta aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Y la verdad es que nosotros aprendemos mucho más de nuestros fracasos que de nuestros éxitos. La mayoría de nosotros aprendimos que la plancha quema no porque nuestra mamá nos dijo no toques, sino porque todos fuimos a probar
¿Cuánto hicieron esa estupidez una vez en su vida? No alcanzó que nos lo dijeran, lo quisimos probar. Muchas veces aprendemos el valor del dinero cuando estamos en bancarrota y estamos hasta el cuello en deudas. Aprendemos el valor de la amistad cuando perdemos a un amigo. Nos damos cuenta del valor de estar sanos cuando caemos enfermos. ¿Por qué es así? Porque somos caprichosos, somos obstinados, nos resistimos a aprender de otra manera. El versículo 71 que recién leí se puede leer de esta manera. Dice David, el castigo que me diste fue la mejor cosa que me podía haber pasado. ¿Quién podría decir eso de una buena paliza que el padre le pegó en la infancia? Porque esto me hizo poner atención en tu ley. Ella es más valiosa que millones en plata y en oro. Hermanos, la vida cristiana es una vida de aprendizaje. Disciplina viene de discípulo, de alguien que está aprendiendo. Y Dios quiere enseñarnos. Y a veces tiene que utilizar métodos que no nos gustan, porque los métodos que serían menos dolorosos nosotros no le damos atención. El escritor a la carta de los Hebreos dice acerca del carácter de Dios y por qué Dios hace esto. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Esta clase de corrección, de disciplina, es una de las pruebas de que somos hijos de Dios. Yo no puedo disciplinar a los hijos de mis vecinos simplemente porque no son mis hijos, pero debo disciplinar a mis hijos porque son mis hijos y los amo. Vamos a hablar en el próximo mes de agosto acerca de la enseñanza y la educación de nuestros hijos. Después voy a dar el anuncio con más detalle, pero la realidad es que muchos padres muestran que no aman de verdad a sus hijos porque no aprenden a disciplinarlos, no han sabido corregirlos. La Biblia está llena de eso. Cuando Dios te disciplina, no es que Dios no te quiere o que vos no sos uno de los hijos de Dios, todo lo contrario. Cuando Dios te disciplina, dice la carta de Hebreos que acabamos de leer, es una muestra de que somos hijos de Dios. Porque el Padre que ama, disciplina. Y claro que nos pasamos la vida preguntando, pero ¿por qué me pasa todo esto a mí? ¿Por qué justamente a mí? En vez de eso, ¿por qué no empezamos a preguntarnos qué es lo que Dios quiere que yo aprenda? ¿Cuál es el mensaje de amor que Dios quiere comunicarme? Bueno, jamás podemos dudar de algunas características de Dios. Número uno, su fidelidad que hemos cantado hoy. Número dos, su obstinado amor por nosotros. Vos no tenés la menor idea de cuánto Dios te ama. Y no tenés la menor idea porque tu mente no puede alcanzar a dimensionar el amor de Dios por vos. Y ese amor Dios lo expresa cuando te ve errado, cuando te ve caprichoso, cuando te ve obstinado. Lo expresa en un acto de disciplina porque quiere sacudir tu vida, porque quiere cambiarte. Y quiere que te conviertas rápido en un seguidor de Él y te parezcas al Señor Jesús. Y por último, los problemas nos ayudan a crecer en la vida cristiana. El crecimiento de la vida cristiana es justamente eso que estoy repitiendo en esta noche, es parecernos cada día más al Señor Jesús. Romanos 5, versículo 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Una versión parafraseada dice, nosotros podemos regocijarnos también cuando estamos en problemas y dificultades,
porque sabemos que son buenas para nosotros. Ellas nos ayudan a aprender a ser pacientes. Y la paciencia desarrolla un carácter fuerte en nosotros y nos ayuda a confiar más en Dios cada vez, hasta que finalmente nuestra esperanza y fe sean fuertes y estables. Dios usa nuestros problemas para crear, construir un carácter que se parezca al carácter del Señor Jesús. Finalmente, hermanos, hay un texto en Hebreos 2:10, dice que el autor de nuestra salvación fue perfeccionado a través de las aflicciones. Es un pasaje muy profundo, pero lo voy a sintetizar. El texto dice que el Señor Jesús, que era perfecto, fue perfeccionado en las dificultades y en las aflicciones. ¿Qué nos hace pensar que en el caso nuestro el método ha de ser diferente? Dios usa los problemas para perfeccionar nuestra vida. Terminado el sermón, alguno puede decir, bueno, la verdad que yo venía con tanto entusiasmo a esta iglesia. Este es un mensaje muy duro. ¿Quién quiere tener problema? Nadie. ¿Quién quiere pasar por medio de la prueba? Nadie. Ser cristiano al final es una carga, hermano. Antes que tomes una decisión de abandonar la iglesia y abandonar al Señor, déjame hacerte una reflexión. La vida de los no creyentes ¿está libre de problemas? No. ¿Vos conocés a alguien de tu barrio, de tu trabajo, que no es creyente, que viva sin ningún tipo de problema? Todos tienen problemas. Los de arriba y los de abajo, todos tienen problemas. La diferencia fundamental es esta. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos están solos. Sin Dios. Solo dependen de sus recursos personales, de los recursos humanos para enfrentar los problemas. Están solos. Pregúntele a alguien que no tiene a Jesucristo en el corazón cuál es el propósito del problema que está viviendo y él le va a decir, no tengo ninguna respuesta a eso. Es un capricho de la naturaleza en todo caso. Pregúntenle qué esperanza tiene, dice, la única esperanza tengo es que termine pronto. Jamás alguien que no tiene al Señor te va a decir, Dios está usando este problema para encaminar mi vida. Jamás te va a decir, Dios como me tiene como uno de sus hijos, está tratando de disciplinarme para corregirme y enseñarme. Ninguno de ellos te va a decir, Dios está protegiéndome de un problema mayor. Y mucho menos nadie te va a decir, Dios está usando este problema para moldear mi carácter, para esta vida y para la vida eterna. El que no tiene a Cristo, el que no tiene al Señor en su corazón, enfrenta los problemas solo. La pregunta entonces, antes de que te vayas de la iglesia y abandones al Señor, es, ¿querés enfrentar los problemas solos o con la ayuda de Dios al lado? El Señor, junto con el problema, te asegura su fidelidad, su cuidado, su protección y su amor. No sé por qué veces permite eso, pero descanso en que Él sabe más que yo. Como decía esa vieja serie de televisión, solo lo que tenían en la época de Canal 7 la veían, papá lo sabe todo. Lo sabe. Yo quiero creerme que me la sé, quiero creerme que puedo manejar mi vida, pero no lo sé. No sé qué me va a pasar mañana, no sé cuál va a ser mi futuro,
No sé si voy a vivir muchos años. No sé si mis últimos años van a ser viviendo una vida dolorosa, una enfermedad dolorosa y cruel. No tengo la menor idea. No sé lo que me va a pasar. Dios sabe. Y yo quiero enfrentar la vida, aún en medio de los problemas que Él me envía, confiando en que Él me ama y quiere lo mejor para mí. Porque a los que aman a Dios, ¿qué dice el texto? Todas las cosas ayudan a bien. Amén, hermano. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Gracias, Señor, por tu obstinado amor para con nosotros. No solamente enviaste a tu Hijo para que muriera y pagara el precio de nuestra maldad y de nuestro pecado, sino que ahora nos tratás como hijos, hijos privilegiados, hijos a los que no olvidás, hijos a los que querés ver crecer sanos, hijos a los que querés ver vivir de victoria en victoria cada día, de gloria en gloria. Gracias, Señor. Ninguno de los que está aquí merece semejante preocupación tuya, semejante atención personalizada. Ni siquiera entendemos cómo lo haces o cómo podés hacerlo. Solamente por la fe abrimos nuestro corazón y te decimos que las pruebas no nos gustan, que queremos evitar los problemas, pero si vienen de ti, Señor, los recibimos con gratitud en nuestro corazón, porque sabemos que vienen de un Padre amoroso que busca lo mejor para nosotros. Y yo en esta noche, Señor, te quiero pedir por algún hermano que esté pasando por una prueba, una dificultad, un problema, una hermana que esté viviendo un momento de dolor, o que hace un rato largo esté en el yunque de la prueba. No te pido, Señor, que nos saques del problema, sino que te reveles en medio del problema. Que seas el cuarto hombre. Cuando esos 3 mozos hebreos estaban en el fuego de la prueba, del castigo, vos te apareciste al lado de ellos. Señor, aparecete al lado de la vida de cada uno de mis hermanos en medio de la prueba y de la dificultad, para que ellos, Señor, puedan sentir que no están solos y que lo que están sufriendo tiene un propósito y siempre tu voluntad es agradable y perfecta en nuestras vidas. Bendito sea tu nombre. Si hay, Señor, alguien aquí que no tiene la seguridad de ser un hijo tuyo, que aún pueda darse cuenta que la mejor manera de vivir la vida no es peleando solo, sino peleando teniéndote a vos como aliado, y pueda reconocer su necesidad y recibirte como Salvador. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano.